correspondientes. Del mismo modo, reiteramos la invitación para que pongan su celular en modo vibrador o silencio. Nos incorporamos a la recta final de esta jornada académica y para continuar con la última parte del presente foro y cerrar con broche de oro, escucharemos la conferencia del doctor José Manuel de Alba de Alba. Magistrado del segundo tribunal colegiado en materia civil del séptimo circuito, quien nos disertará la conferencia Los derechos humanos en materia familiar, y para quien pido un fuerte aplauso. Antes de cederle el uso de la voz, me permito leer unas breves líneas de su extraordinaria trayectoria profesional y académica. El doctor José Manuel de Alba es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro internacional en Derecho Penal, Constitución y Derechos en la Universidad Autónoma de Barcelona, en colaboración con la Universidad Autónoma Metropolitana, con sede en la Universidad Autónoma de Sinaloa, maestro en Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad Cristóbal Colón de Veracruz, titulándose el 3 de noviembre de 2006 y doctorado en Derecho en la Universidad Cristóbal Colón de Veracruz, titulándose el 9 de julio de 2010. Actualmente es magistrado del segundo tribunal colegiado en materia civil del séptimo circuito. De nuevo, por favor, un fuerte aplauso para nuestro disertante. Pues muchas gracias a la universidad, Sofía. No me van a dar mucho a mi memoria porque ya se me empiezan ahí las ideas. Todos los amigos que están al frente. Miren, el tema es muy interesante. Les voy a plantear. Yo fui secretario de la Corte allá por el año 1900, como del 2000 aproximadamente. Para esas fechas la Corte nunca tocaba temas de derechos humanos. No, pues yo me voy. De Villa, no, malos. Déjenme paro porque me siento más de gusto si no tienen inconveniente. Bueno, les comentaba yo que estando a 20, 25 años de que pasé por la Suprema Corte, nunca habíamos tocado temas de derechos humanos en materia de derecho civil o familiar. Era algo que no se usaba, no se había puesto en contexto, no habíamos tenido problema con esos tipos de asuntos. Todo lo que se manejaba de constitucional en la octava época, ustedes pueden checar la octava época y van a encontrar que lo que se reclamaban eran impuestos, proporcionalidad y equidad, y eso era lo que le llamábamos también las garantías individuales, ahora derechos humanos. Ustedes ya sabrán que lo que son ahora las garantías son los instrumentos que sirven para garantizar los derechos humanos. El juicio de amparo es una garantía para garantizar los derechos humanos. Bueno, en ese contexto, pues yo creo que pasamos todavía hasta el año 2011, en el que viene ya la reforma constitucional de derechos humanos, en que empieza a tener ya un auge y se destaca y se despierta ese gran elemento que no se había descubierto y que no se ha trabajado en él. Y empezamos a ver que en el derecho civil había problemas de derechos humanos. Los derechos humanos tienen una connotación más bien de carácter vertical, así se empiezan a ver. ¿Sí? Era del gobernado hacia la autoridad, eran límites a la autoridad. No se veía en ese contexto. En la actualidad ya son en este contexto y horizontales. Ya se da entre los particulares el respeto y se da que el Estado cuida que los particulares
no protegiendo, sino respetando los derechos humanos. Entonces van a encontrar ya que en materia civil vemos criterios y problemática que surge de materia familiar principalmente. Nuestros códigos se hicieron en el año 1930, ya vamos a más de un siglo. Bueno, vamos a empezar ya nos estamos acercando al siglo, y los enunciados, el cuerpo normativo que teníamos en ese entonces y seguimos teniendo, está muy relacionado más bien con un sistema patriarcal. De entrada, nuestros códigos son eminentemente machistas, así de entrada, ¿no? Y nunca se tocaba el tema de los derechos humanos. Ustedes van a encontrar, o encontraban hasta hace poco, que las mujeres, ahorita les va a parecer extraño, pero que las mujeres no podían contratar, si no lo hacían a través de su padre, o un hermano, o un hombre. O sea, tenía que ser un hombre, ¿sí? Para una sobreprotección, se podría decir. Porque se consideraba que no tenían la suficiente capacidad para manejarse en los negocios, porque por su rol que desempeñaban se la vivían en su casa y no eran muy avesadas en las cuestiones numéricas, y que eso tenía que estar al cuidado de un hombre. Pues eso les daba desventaja. Empezamos ya a tener que esas normas se empiezan a declarar inconstitucionales. También nuestro Código Civil en la actualidad maneja que, o les voy a hacer una pregunta acá para que salgas en la tele. ¿Qué opinas que si te llegas a divorciar, primero te casas, pero si te llegas a divorciar, que en el divorcio te digan que para que puedas recibir una pensión alimenticia, por parte, una pensión compensatoria, te tienes que conservar sin volverte a casar, porque si no la pierdes? Inclusive hay una regla en nuestro Código Civil que dice que una vez que cuando se te divorcia no te puedes casar en un año. ¿Qué piensas de eso? Lo de la pensión, ¿Sí? lo de la pensión veo que está mal, ¿no? Porque pues, ¿cómo no te vas a poder casar totalmente por eso, no? Ajá. Pero pues a lo mejor y lo otro es no sé, porque no se vea mal o algo así, que te estoy poniendo a casar tan rápido o algo así. Bueno, bien. Se manejaba por proteger la concepción, ¿no? Pero como ven que deben estar protegidas y que no se vea mal, ¿no? Pero el hombre sí se puede casar, ¿no? Entonces tenemos gran problema en ese contexto. Es una norma que viola la autodeterminación de las personas. O sea, si ya la pensión compensatoria, quiero que sepan, no es una pensión que surge después del divorcio por el desequilibrio, ¿sí? Esa pensión por el desequilibrio, ¿qué se tiene que requerir? A ver, ¿qué necesitas para que se fije la pensión alimenticia? ¿Cuáles son los requisitos? Pues tener cierto tiempo casados, Ajá. que la señora no haya trabajado, que no haya tenido tiempo de estudiar. Bueno, en la pensión compensatoria se les puede dar, aún divorciándose, ¿sí?, a la mujer, principalmente cuando se haya dedicado a las labores del hogar. Y va a durar el tiempo que haya más o menos durado el tiempo que duró de matrimonio. Si se casaron por 15 años, pues podrá tener 15 años de pensión. Si dejó de estudiar para ayudar al marido y que pudiera desarrollarse, se les tendrá que pagar la universidad, por ejemplo, también, ¿no?, el marido. Pero resulta que esto es una compensación, pero se le llama resarcitoria.
Aquí es muy importante que empecemos a ver el tema de los problemas, el tema de del matrimonio y de resolverlo con igualdad. ¿Sí? Esta pensión tiende a pagar, se puede decir, el salario invisible de la mujer en el hogar. ¿Qué entienden por el salario invisible de la mujer en el hogar? ¿Cómo ven? Pues de que no tiene, o sea, como es una ama de casa, no recibe dinero. No recibe dinero y nadie lo ve. Estaba salió un show de estos y salió una muchacha y dice, pues, ¿qué? A él que le estaba platicando a otra, a su prima. Fíjate que primero me fui a trabajar en una casa de la sirvienta, ¿sí? O servicio doméstico, como le quieran decir. Me voy ahí y ¿qué creen? Que me enamoro y que el dueño me enamora. Y me caso con él. Pero ¿y por qué te quejas o qué traes? No, es que ya no me paga por lo que me pagaba antes. O sea, cuando llegó de sirvienta le pagaba como sirvienta, se casó con ella y no se lo paga. ¿Sí? No vemos ese tipo de cuestiones y pensamos y ahí es cuando desvalorizamos el trabajo de la mujer. El trabajo del hombre, ya vemos este tipo de cuestiones, es un trabajo subvencionado. No vemos con equidad. ¿Qué quiere decir? ¿El hombre en su trabajo tiene seguro social? Dependiendo, ¿no? No, bueno, sí. Por ley debe tener. Por ley. ¿Y la mujer? Se supone que también. ¿Por el trabajo de su casa? Ah, no, de su casa no. Bueno, ¿estamos iguales o no estamos iguales? ¿Cuál es el trabajo que está subvencionado? ¿A qué trabajo el Estado le da servicio médico? Al del hombre, no al de la mujer. ¿Sí? Fíjense, empezamos a ver muchas desigualdades, como que no le damos importancia. ¿Y qué nos dice el Seguro Social cuando se divorcian? ¿Quiénes tienen derecho a ser beneficiarios de un trabajador? Y el Seguro Social me dice: los hijos, la esposa, la concubina, pero la divorciada, ¿no? Y si vivió 30 años con ella y se divorcia y a los 30 años se va ella, con 60, 65, no estudió, se dedicó a las labores del hogar, a los hijos totalmente, ¿qué va a pasar? Pues se va a quedar, ella va a salir, como vulgarmente se decía, con una mano por delante y otra por detrás. La ley del Seguro Social no protege a la mujer que se dedicó a las labores del hogar por 30 a 40 años. El hombre se va con su jubilación, se va con su pensión, su servicio médico. Es aquí cuando empezamos a ver todas estas cuestiones en el derecho familiar. Y ya se empieza a declarar inconstitucional muchas normas de esta naturaleza. ¿Qué opinan también? Que va para todos lados y nos metemos esto de materia de... Si tú trabajas y eres un padre soltero, si vas a una guardería del IMSS a querer meter a tu hijo, ¿qué crees que te va a responder? ¿Alguien sabe qué les puede responder el Seguro Social? ¿Mande? Bueno, la respuesta es que el Seguro Social les va a decir que la norma es para mujeres, no para hombres. ¿Sí? Vean que encontramos una gran cantidad de normas que son tanto para la mujer, tanto para el hombre, pero se piensa que lo único que puede resguardarse en este caso es el trabajo de la mujer, porque es la única que se dedica a las labores del hogar. Y si un hombre quiere ir, va a tener que presentar un amparo, para que con ese amparo se determine que esa norma es inconstitucional por violar precisamente el derecho a la igualdad, por ser discriminatoria. Es una norma discriminatoria por sexo. O sea, a una persona se le va a dar un servicio y a la otra no.
los dos pagan los mismos servicios, las mismas cuotas del Seguro Social, pero la norma piensa que las mujeres son las únicas que se deben encargar. No pensó que un hombre fuera papá soltero y que a ese le tuviéramos que dar un servicio. Empezamos a tener entonces normas en que el derecho familiar empieza a ser descubierto por todas estas inconstitucionalidades. Y así, ¿qué creen que pasa cuando se muere un trabajador del Seguro Social? Su señora, ¿quién va a tener derecho a la pensión? La señora. ¿Sí? Bueno, pero curiosamente, si se muere, si la señora era la trabajadora y tenía al marido, lo tenía inscrito, la ley, la ley del Seguro Social determina que el hombre, para recibir la pensión, tenía que estar inválido y haberse dedicado a las labores del hogar, lo que no le pide a la señora, lo cual hace que una norma de esa naturaleza también sea discriminatoria y tenga que irse a un amparo, que se lleve el juicio de amparo, para que con lo que tarda, y a lo mejor cuando ya le den su pensión, pues el señor ya pues será para su cajita o alguna cuestión, porque ya se tardó, ¿no? Ya se murió. Como vemos tenemos muchas normas que antes ni se nos ocurría que estuvieran metidas en el derecho, la inconstitucionalidad de las normas. Una norma del Seguro Social decía, ¿quién puede ser inconstitucional? Una norma discriminatoria si es para beneficio de la familia. Pues no, está lleno de normas que ya inclusive fueron declaradas inconstitucionales. En ese contexto, luego ya tenemos que ir adaptando también, y ojalá ahora con la reforma del Código de Procedimientos Civiles, que afortunadamente parece que la va a tener que hacer el Congreso de la Unión, la Federación, y qué bueno, porque aquí tenemos cantidad de normas declaradas inconstitucionales en nuestro Código Civil por ser discriminatorias, y nuestros legisladores no las han actualizado. Van 2 o 3 veces que se presenta y que se va a hacer un código, y se regresa. Respecto al Seguro Social, yo agregaría que tiene toda una cadena de violaciones respecto a sus reglamentos o leyes que ellos manejan y que por ende los aplican, como usted señalaba y ejemplificaba, a la esposa, a los trabajadores y a toda aquella persona que está asignada a la institución. Abundando en el tema, voy a ejemplificar las pensiones que tiene el Seguro Social. Es decir, hay trabajadores que lo hicieron durante 30 años su actividad y la pensión actual es de 1,200 pesos. Entonces, imagínense ustedes, pues, repito, la cadena de violaciones a los derechos humanos. Quería agregar algo al respecto. Bueno, sí, son muchas, y hay que irlas viendo, hay que irlas descubriendo, y vamos a ir viendo que hay cantidad de normas que ya están manejando, que pueden ser inconstitucionales. Les puedo plantear otro asunto que está dentro del derecho familiar, que está, pues, una cuestión relacionada con género. Les voy a plantear un asunto que sucedió aquí en el estado de Veracruz, en la ciudad de Jala, en el puerto.
en que se presentan dos personas del mismo sexo a quererse casar, ¿sí? Nuestro Código Civil también ahí tiene una violación, ¿sí? El Código Civil señala que el matrimonio solamente es un hombre y una mujer. Bueno, para esto, en el estado de Oaxaca se presentó un amparo en las mismas condiciones y se concedió el amparo y se señaló que esto es discriminatorio, ¿sí? ¿Por qué es discriminatorio? Bueno, porque las razones que se justificaban para que en un momento dado no fuera entre hombres, decía, es que no hay procreación. Y la respuesta dice, bueno, si fuera así, todos los matrimonios, si alguien se casa más después de 65, 70 años, en realidad no lo deberían de casar. Pero bien, estos son los asuntos de fondo en el cual no me metería por el momento. Yo les establecería que cuando se presentan violaciones directas a la Constitución, y en este caso, cuando la Corte ya determinó que algo es discriminatorio, ya no podemos aceptarlo en nuestro derecho. Y entonces cuando algo se determina que es inconstitucional por discriminatorio, está violando el artículo primero constitucional que dice que queda prohibida toda forma de discriminación por sexo, raza, etc. La Corte determinó para el estado de Oaxaca, determinó que era inconstitucional por esa razón, y luego más adelante ya fue determinando que en algunos casos, y el Estado precisamente hizo una tesis genérica, dice que todo Estado que tenga estas circunstancias tendrá una norma discriminatoria. Bueno, ¿y eso qué? Bueno, van a tener, si quieren llevar a cabo este matrimonio, van a tener que llevar ese a un amparo. Pero el amparo también va a tener que llevar todo un procedimiento. Ese procedimiento se va a llevar 5, 6, 7, 8, 10 meses, un año, 2 años. Esto de entrada, nos guste o no nos guste, ya existe matrimonio entre parejas del mismo sexo. Pero la diferencia es que cualquier persona heterosexual que se va y se casa el mismo día que quiere casarse. Para una persona que se quiere casar con una persona de su mismo sexo, se va a llevar 7, 8, 10, 12, 15 meses. Nada más de entrada, eso hace que se dé un trato diferente para poder llevar a cabo el mismo trámite y la misma acción. Eso ya es discriminatorio. Bueno, en el juzgado de distrito se determinó que no procedía la suspensión. O sea, cuando ustedes van a un juicio de amparo, pueden pedir la suspensión del acto reclamado. Se había utilizado de una forma convencional que el juicio de amparo y la suspensión solamente no procedía contra actos restitutorios. Bueno, noticia, la suspensión procede ya actualmente con efectos restitutorios. Esto es, adelantan el resultado del fallo, pero tendría que ser con en este caso, una suspensión de plano. No sé si hayan llevado ya amparo y que sepan, ¿no? Una suspensión de plano es un acto, es una resolución que establece en el momento que se presenta, sin sustanciarla, se determina que se suspenden de plano los actos. Generalmente esto es contra actos de una violación constitucional, de prohibición de tortura del 22. Pero el punto está en que también la otra es una prohibición de no discriminación, pero no está contemplado en la ley de amparo. Pues ahí tendríamos que hacer algún análisis también de esta naturaleza para que se concediera la suspensión de plano. Y decimos, ¿cómo? Pues por analogía. Si procede contra un acto de tortura, en este caso también debería de proceder contra un acto de discriminación.
¿Sí? ¿Qué opinas que se equipare un acto de tortura a uno de discriminación? Pues está bien, ¿no? ¿Sí? Sí, Pero no está en la ley. pues falta establecerlo. Pero tú no la tienes en este momento como juez. Se busca jurisprudencia. Si no hay jurisprudencia, Pues la marco como el primer caso para empezar a juntar, para poder hacer jurisprudencia. está bien. La creas. Hay quien, porque los tribunales crean jurisprudencia, no hay que esperar tanto a que nos lo resuelva la Suprema Corte, siempre estar esperando a ver hasta qué nos lo resuelven. Los tribunales, los jueces del distrito, en este caso los colegiados, pueden ir creando jurisprudencia también, igual que la Suprema Corte, para resolver este tipo de problemas. Bueno, aquí el punto está precisamente que con esta suspensión de plano pueden hacer efectivos los derechos humanos y no esperar a todo un trámite al respecto, ¿sí? Aquí el juez de distrito aquí en Jalapa lo resolvió en ese sentido. El juez de Veracruz se tardó 6 meses para resolver, y resolvió diciendo que era discriminatorio y que se casaron a los 6 meses. Aquí en Jalapa ya van 2 jueces de distrito que les piden la suspensión contra estos actos y la conceden de plano, y en un día resuelven el problema doble. Uno, porque el asunto lo quitan ellos de su estadística en un día, y así es bueno. Y la otra, que a estas personas se les concede también la suspensión, no para casarse con el juicio de amparo, no, se les concede la suspensión para que no se les aplique una norma inconstitucional. Nada más, si no reúnen otros requisitos, o sea, si son parientes, si es papá, si el papá se quiere casar con su hijo, no, eso no. Lo único que elimina es ese procedimiento. En fin, les digo, en este sentido, el derecho civil empieza a tener un gran desarrollo en el análisis de casos prácticos en los que nos hemos venido enfrentando. También ver esto de la suspensión de plano, también les digo, funciona para resolver estos problemas de derechos humanos de discriminación, porque así como les puse este caso del matrimonio gay, que fue el primero que me tocó ver y que precisamente me hizo reflexionar sobre la suspensión, tiene muchos bemoles, porque mucha gente me va a decir cuál era la urgencia, por qué necesitaba una suspensión, están embarazados, me decían en el comentario, o sea, ¿por qué el matrimonio? No, es simple y sencillamente porque en la Constitución se estableció que era una discriminación, y al estarse determinando que es una discriminación, una sociedad moderna, democrática, no puede permitir una discriminación, y no es tanto por ellos, sino por la propia sociedad. Una sociedad que tenga sus normas discriminatorias no está afectando al individuo en lo particular, está afectando a la sociedad como tal, ¿sí? Nos ofende a todos. Entonces es por eso que debe ser la suspensión de plano. Bueno, ¿qué pasa? Le digo, en este caso, pues habrá quien me discuta y me diga, pero ¿cuál es la urgencia? Esto es antinatural, esto, bueno, esto es punto y aparte. Yo le estoy diciendo cómo se resuelve el caso de estos de discriminación directa. Esta suspensión de plano sirve también para el caso de los viudos, porque ya estoy hablando también de una discriminación, la discriminación que nace por ser hombre, pero también está la discriminación que surge hacia la mujer, porque independientemente que la señora se muere, de todos modos ella pagó para dejar a su marido bien protegido, ¿no? Pero la diferencia está que un hombre protege a su mujer y le van a dar una pensión inmediatamente, basta con que se muera el señor para que le den
la pensión inmediatamente. Y a la señora le van a condicionar que si ella se muere, no a ella, pero ya a su marido, le van a condicionar que se haya dedicado a la labor del hogar o que estuviera inválido o alguna cuestión, o que no se le pide al hombre, o que tenga que tener su esposa. Esto ya nos está hablando de cuestiones discriminatorias, ¿sí? Pues ya la discriminación, ahí mismo la podemos pedir con una suspensión de plano, y vean que cómo resolveríamos un caso de un viudo que para llevar a cabo este trámite tendría que fallecer la señora. Primer punto, ¿no? Que ya la señora no esté con nosotros. Segundo punto, se va a tener que ir al Seguro Social. Contra el Seguro Social le va a negar. Y una vez que le niega el Seguro Social, se va a tener que ir a una junta, ¿sí? A una junta de conciliación. En la junta de conciliación va a salir rapidito, ¿no? ¿Cuánto se tardará en una junta? De 1 año, 2 años mínimo. Se lo van a negar. Y ya una vez que se lo nieguen, porque no está en la hipótesis de la ley, se va a tener que ir al juicio de amparo. Y el juicio de amparo, los tribunales colegiados en materia laboral, pues también no están, que digamos, giritos. Unos 6 meses, 1 año. ¿Sí? Para esto ya se llevó 3 años. El señor ya llegó y a lo mejor ya ni va a necesitar su pensión, ¿no? Vean que también tenemos que ir adaptando los instrumentos procesales para hacer efectivos los derechos humanos. En este caso, lo tenemos que ir a hacer que el instrumento garantía sea eficaz. El artículo 25 de la Convención Interamericana nos establece, el Pacto de San José, que los recursos deben ser eficaces. Pero si un asunto como esto se va a resolver en 3 años, y cuando se resuelva esto ya se murió, pues ya tenemos que el recurso no fue eficaz. Y si no fue eficaz, tenemos que buscar la manera más rápida. Acaba de salir la reforma constitucional en materia de proceso civil, y nos dice en el artículo 17, segundo párrafo, en uno de los párrafos que se adicionó, que los jueces deberán privilegiar la solución rápida de los asuntos. Puntos más, puntos menos. Estamos pasando también aquí, habrá que ver las interpretaciones que se tengan que dar, pero vamos a pasar aquí del formalismo positivista a un realismo, a resolver más en justicia que resolver con forma. Estamos acostumbrados a todo quererlo resolver con la forma y privilegiamos la forma en relación con el fondo. Un vicio que tenemos mucho también en los tribunales colegiados, en los juzgados del distrito, que nos hacemos, si ustedes se quieren convertir en grandes proyectistas, grandes jueces y grandes magistrados, todos piensan que hay que descubrir una consulting procedencial. No, parece, es curioso, pero siempre están buscando a ver cuál es una nueva fórmula para no dar entrada al juicio de amparo. Las causales de improcedencia nos dijeron que el amparo iba a ser más fácil. Anteriormente tenían 18 causales, y ahora, ¿cuántas? 23. No iba a ser más fácil. No que el juicio de amparo iba a ser más fácil, que le íbamos a dar entrada a todo. ¿No? Debemos de privilegiar más los derechos. Debemos privilegiar más los derechos para efecto de que podamos resolver injusticia. Esa es una gran... No, estudiamos para ver quién se hace más hábil en cómo contestar una demanda, cómo hacer una demanda llena de mentiras, ¿sí? Llena de testigos falsos, y se ha buscado ir acelerando más este tipo de procesos, pero encontramos todavía mucha reticencia en ese aspecto. Por ejemplo, tenemos en el estado de Veracruz, bueno, el divorcio solamente se resuelve. En nuestro código se establece que si se dan unas causales de divorcio, se puede divorciar.
Eso es lo que señala nuestro código, porque todavía no está derogado, ¿sí? Todavía no está modificado. Tenemos varias causales y créanme que es vigentes, aunque inconstitucionales. Entonces tenemos una gran complicación. Para que ustedes, me acuerdo de una película, a lo mejor ustedes no, pero es muy clásica, la pasan muy seguido. ¿Quién se acuerda de Ahí está el detalle? ¿O quién la ha visto? Varias veces, ¿no? ¿Cómo empieza la película? ¿Qué está haciendo? ¿Qué es lo que pretende? Y alguien, Joaquín Pardavé, ¿a quién llevaba a su casa en la noche? El Ministerio Público, con el secretario y algunos policías para que dieran fe. Todo eso era porque él sospechaba de que su esposa, una mujer muy guapa, colombiana, que se me fue el nombre, ¿sí? Era joven, y Joaquín Pardavé, que no era viejo, pero que las películas lo hacía de viejo, que murió de 40 años, ustedes lo han visto. Bueno, en fin, era tratar de encontrar a la mujer en el pecado, ¿no? Para poderse divorciar. Imagínense, los asuntos familiares eran imposibles, los divorcios eran imposibles, no encontraban nunca a la persona, si era por infidelidad, si acaso, porque si a veces dejaban bendiciones por otros lados regadas los señores, y por ahí se les podía agarrar. Bueno, ¿qué implicaba llevar a cabo un divorcio de esta naturaleza? ¿Quiénes eran los que se enteraban de estos asuntos? ¿A quién presentaban de testigos? ¿Quién cree? ¿Quiénes iban de testigos para atestiguar que su papá tiene otra mujer o que su mamá estaba saliendo con otro señor? Los hijos, ¿sí? Era típico. O si te lo ponían más fácil por más de 2 años, pues resultaba que nunca podían demostrar que no habían vivido 2 años, y el pobre señor que ya no quería vivir con ella, o la señora que ya no, terminaba con una sentencia que no demostraste tus 2 años, y ¿sabes qué? Vas a seguir viviendo. Y dicen, ahorita nos dicen todos los demás, que tenemos que proteger a la familia. Ustedes creen que es una familia que hay que proteger, que valía la pena que estén peleando, que no se lleven, a que cuando ya no quieren, se divorcian. Nomás basta que le diga, así como te dije, ya me casé, me quiero casar contigo también, ya no quiero. ¿Ok? No se está afectando la familia. Cuando alguien toma esa decisión, no nace de la noche a la mañana. Hoy me cambio, no me cambio. Pero ¿cuál es la problemática? Que nuestro código de procedimientos civiles no tiene el procedimiento para divorciarse sin causa. Y entonces un procedimiento que de entrada se inicia con el divorcio y luego se resuelven de fondo los asuntos, pues los formalistas han establecido que todo eso se va a resolver hasta que no se resuelva la pensión, los niños y todo lo que salga. Y luego resulta curioso también en este tipo de asuntos que cuando se advierte alguna violación procesal, inclusive para ver la cuestión relacionada con los alimentos, aunque ya estuvieran divorciados, si se establece que hubo una violación procesal porque no se le dio vista a alguien para poder ver lo de los alimentos, pues resulta que se repone el procedimiento. Y esto también resulta absurdo, porque ya estando divorciados y nada más para ver el problema de los alimentos, pues reponemos un procedimiento y los volvemos a casar. Estas causales deben de hacerse inmediatamente, no tiene razón de ser
porque inclusive la Suprema Corte ya determinó que en estos asuntos la persona que no se quiere divorciar no puede poner ninguna excepción. Se divorcian y se divorcian. ¿Cuál es la problemática que sí se presenta? Que debemos de, para que esto no sea complicado y para que las señoras sí quieran un divorcio, porque generalmente nos dicen que no lo quieren y no. ¿Por qué? Porque no tienen de qué vivir. Lo que les comenté de la pensión compensatoria, el hombre se va a ir con su pensión y la mujer no. El hombre se va a ir con servicio médico si lo tiene y la mujer no. Dice, entonces yo no me quiero divorciar, prefiero golpeada pero asegurada, ¿sí? Y eso no es correcto. Si queremos una pensión compensatoria, que las señoras se animen, tiene que ser una pensión compensatoria en que se le respete y se pueda hacer una división y se le tenga que pagar, ¿sí? Lo justo. Pudiera ser hasta el 40-50% del salario del hombre. ¿Y por qué? Porque sí. O sea, ¿por qué el trabajo de la mujer lo hago menos? Porque fue del hogar. Esto está relacionado precisamente con derechos humanos. Resolver en la actualidad asuntos de materia familiar es una cuestión de derechos humanos y de equidad. Resolver con perspectiva de género es una cuestión de equidad. Es una cuestión de que tengamos valorando, que empecemos a valorar el trabajo de la mujer, las condiciones de la mujer, los roles de la mujer, para poder tener una sociedad igualitaria. Seguimos teniendo problemas, no problemas, pero vemos, ministras de la Corte hay 2, magistradas aquí en Jalapa del Poder Judicial de la Federación, alrededor de 20 magistrados y 2 magistradas. Todo esto es algo que no se ve claramente y no se había preguntado, pero ahorita veo casi la mitad de mujeres y hombres. Eso es bueno, pero cuando ya entran a trabajar, ¿mande? ¿Sí? Es quitando los quitando unos, estamos como el 50-50 y si quieren 40-40 por los que no. En fin, para no meternos en problemas, pero este tipo de cuestiones han hecho que en materia familiar se empiece a analizar los problemas de derechos humanos. Te digo, no tenemos que estar resolviendo con perspectiva de género no más de 4 o 5 años. Apenas estamos manejando, apenas empieza a descubrir este material, y hay mucha complicación. Y luego generalmente dicen, las mujeres son las mamás son las que más se muelan en esta cuestión de las perspectivas de género, porque cuando llega uno de la casa y a la hermana, a ver, hazle unas quesadillas a tu hermano para que ya se meta a dormir, ¿no? Quien aprende a manejar es el hombre, ¿no? ¿A quién de las muchachas les deja el coche? ¿Sí? A mí no me... Hasta que no las enseña a manejar el novio, que es el que les presta el coche, pero generalmente, ¿las enseñan bien? Pues, más que todo, es una plática. Si ustedes conocieran este tipo de temas, no los quiero ya cantar. Me tocó la última y ya siempre ustedes ya los veo aquí muy. Cuando empiecen a ver, claro que empieza uno cuando empieza la conferencia, la última agarran el reloj, unos días se paran. Y luego pasa un tiempo y vuelven a ver el reloj y otra vez vuelven a ver el reloj, como que no ha avanzado, ya le hizo cansada, pero en fin, es lo malo de la última conferencia, de una jornada tan interesante que han llevado. Bueno, aquí no me queda más que agradecerles
y pues desearle a la universidad éxito en este gran evento. Muchas gracias. Agradecemos ampliamente la brillante disertación del doctor José Manuel de Alba, magistrado del segundo tribunal colegiado en materia civil del séptimo circuito. Pedimos al doctor Carlos García Méndez que haga entrega del reconocimiento correspondiente. La entrega de reconocimiento en manos del doctor Carlos García Méndez al doctor José Manuel de Alba. Con esto damos por terminada la última etapa del presente foro y pedimos al rector de la Universidad de Jalapa, doctor Carlos García Méndez, haga la declaratoria de clausura de los trabajos del presente foro. Pues quiero felicitar a los jóvenes por su asistencia a este foro universitario en el que analizamos los derechos humanos desde la perspectiva de la comunidad académica. Este tipo de eventos son los que me gustan también a todos y cada uno de ustedes, porque es así como conocen los criterios. En esta tarde nada más conocieron los criterios de 5 profesionales del derecho, con la destacada participación del señor magistrado de Alba, y por la mañana pues, también hubo una buena representación con el enviado de la Secretaría de Gobernación. Ustedes, por el turno en que están, no les correspondió, porque hay algunas otras cosas también importantes que hacer, pero mis felicitaciones. Dicho lo anterior y felicitando a los organizadores, al doctor Vázquez Azuara, Carlos Vázquez Azuara, y a todos, pues me voy a permitir hacer la declaratoria de clausura, siendo las 6 de la tarde con 25, por favor de pie, siendo las 6 de la tarde con 25 minutos de este día 18 de septiembre de 2017, declaro formalmente clausurados los trabajos de este primer foro universitario, los derechos humanos desde la perspectiva de la comunidad académica. En buena hora, muchas felicidades, buena tarde, saber para trascender. Buenas tardes. Es así como damos por terminado el presente foro y agradecemos a todos y a cada uno de ustedes por su valiosa asistencia. Muchas gracias, buena tarde.